La copa de champán se me resbaló de la mano y se hizo añicos contra el piso de mármol. Nadie la oyó. Estaban demasiado ocupados aplaudiendo a mi marido, Isen. Me quedé allí en mi propia fiesta de cumpleaños número 35, sonriendo como una muñeca bien entrenada mientras Isen me rodeaba la cintura con el brazo y le decía a nuestros invitados, no se preocupen, yo me encargo de todas las decisiones financieras. Rieron. Sentí que el estómago se me revolvía. Me llamo Beoranox. Sí, es extraño. Mi abuelo decía que los nombres ordinarios crean vidas ordinarias. Él construyó un imperio con contratos petroleros y terquedad. Cuando murió, lo dejó todo para mí, no para mi marido, para mí. Y sin embargo, en los últimos 3 años, Isen había ayudado a organizar las cosas, consolidó cuentas, simplificó activos y se puso como gestor autorizado por comodidad. Comodidad. Aquella noche, después de que apagaron las velas y todos se fueron abajo para la música, me encerré en el antiguo despacho de mi abuelo. Para la medianoche, cada dólar de mi herencia multimillonaria había sido transferido a un fideicomiso irrevocable bajo mi control exclusivo, en silencio, legalmente, para siempre. Dormí tranquila por primera vez en meses. A las 7:12 de la mañana siguiente, alguien golpeó la puerta con fuerza. Era mi hijo, y estaba aterrorizado. Cuando abrí, allí estaba Rouen, pálido, sin aliento, todavía con la sudadera de ayer. Detrás de él estaba la camioneta negra de mi suegra. Ella me dijo que viniera, susurró, papá está muy enojado. Mi corazón se desaceleró en lugar de acelerarse. Eso es lo que pasa con la traición, cuando finalmente la esperas. Deja de sorprenderte. Rouen tiene 14 años, sensible, observador. Demasiado observador para una casa donde los adultos fingen que todo está perfecto. ¿Los oíste hablar?, le pregunté con suavidad. Asintió. Abuela dijo que estabas cometiendo un error. Papá dijo que te vas a arrepentir de mover el dinero. Así que lo sabía, lo que significaba que Isen ya había intentado acceder a las cuentas esa mañana. Dejé entrar a Rouen y miré la camioneta con el motor encendido en la acera. Mi suegra, Clarice, nunca hacía nada a la ligera. Si estaba aquí, no era por emoción, era estratégico. Hace 3 años, ella fue la que sugirió que Isen me ayudara con la gestión financiera. Hace 3 años, yo confié en ella. Ahora mi herencia estaba a salvo, legalmente intocable, y alguien estaba entrando en pánico. Mi teléfono vibró. Isen. No contesté. En vez de eso, miré a mi hijo y me di cuenta de algo mucho más frío que el miedo. No solo habían planeado manejar mi dinero, habían planeado mi dependencia, y acababan de perderla. Isen no llegó a casa esa noche, llegó enojado. La puerta principal se cerró con tal fuerza que el espejo del pasillo vibró. Rouen estaba arriba fingiendo hacer tarea, pero yo sabía que estaba escuchando. Me avergüenzas, dijo Isen, soltándose la corbata como si acabara de salir de una batalla de juntas. ¿Tienes idea de lo que hiciste? Protegí lo que me pertenece, respondí con calma. Su mandíbula se apretó. Esa calma le irritó más que si yo le hubiera gritado. No entiendes cómo funcionan estas estructuras, Valoria, dijo acercándose. Mover activos sin consultarme, eso es imprudente. Imprudente, la palabra casi me hizo reír. Durante 3 años, dije en voz baja, firmé lo que me pusiste enfrente, confié en ti, ¿y ahora yo soy la imprudente? Se acercó más, no violento, no ruidoso, simplemente imponente. ¿Crees que esto es por control? Yo estaba posicionándonos, apalancando liquidez, expandiendo. ¿En nombre de quién?, pregunté. Silencio. Ese fue el momento en que el aire cambió, no porque gritara, no porque amenazara, sino porque vi cálculo en sus ojos. No era orgullo herido, era un plan fallido. Entonces dijo algo que me hizo que se me cayera el estómago. De verdad deberías haber revisado primero las cuentas secundarias. ¿Cuentas secundarias?, repetí. Isen sonrió, ni cálida ni divertida, estratégica. Relájate, dijo, sirviéndose una copa como si estuviéramos hablando del menú. Bloqueaste el fideicomiso de la herencia principal. Está bien, inteligente, incluso, pero el capital de expansión no se queda en un solo lugar. Valoria, se mueve. A la noche siguiente supe a qué se refería. En una gala benéfica, el escenario favorito de Clarice, Isen tomó el micrófono para anunciar una inversión conjunta financiada, según él, con nuestros activos estructurados. La pantalla detrás de él se iluminó con cifras proyectadas, el nombre del patrimonio de mi abuelo. Aplausos llenaron el salón. Mi nombre salió en la diapositiva, listado como socia fundadora. No había firmado nada.
Mi pulso retumbó en los oídos mientras Isen seguía explicando cómo el capital familiar se estaba apalancando en un proyecto de desarrollo. Entonces Clarice susurró al micrófono con dulzura: Valoria siempre ha confiado en el juicio de Isen. La sala se volvió hacia mí, sonriendo, esperando confirmación. En ese momento me di cuenta, no solo había planeado el control, ya había usado mi legado como colateral públicamente. Y si lo contradicía ahí mismo, no solo lo avergonzaría, expondría todo. Sonreí. Ese fue el primer movimiento. Me levanté mi copa y dije con claridad: Isen siempre ha sido ambicioso. La sala soltó una risa suave. Por dentro, calculaba, porque el pánico es ruidoso, la estrategia es silenciosa. Esa noche, después de la gala, no lo confronté, no lo acusé, ni siquiera le hice preguntas. Fui con el abogado del despacho de mi abuelo a las 8:30 de la mañana. Llevé todos los documentos que Isen me había pedido firmar en los últimos 3 años, las estructuras simplificadas, las entidades de retención temporal, los formularios de reposicionamiento de liquidez. Al mediodía, la verdad salió a la luz. Isen no había forjado técnicamente nada, se había movido por una cláusula enterrada en un addendum asesor, una que permitía el despliegue temporal de capital bajo autoridad de gestión conyugal. Temporal, lo que significaba algo crítico. Si el capital se representaba mal públicamente, si la colateralización excedía la autorización, si las afirmaciones públicas contradecían las estructuras registradas, la responsabilidad no recaería en mí. Aplastaría al gestor en funciones, Isen. Así que hice una llamada, no a él, sino a la junta que supervisaba el proyecto, y pedí una revisión de cumplimiento de emergencia. La reunión se programó para la mañana del lunes. Isen pensó que había escenificado una victoria. Acababa de programar su propia caída. La mañana del lunes llegó como una ejecución silenciosa. Isen ajustó sus gemelos frente al espejo. Confiado. Gran día, dijo. Por fin verás la escala de lo que he construido para nosotros. Asentí. En la sala de juntas, las paredes de vidrio pulido reflejaban el poder y el dinero. Clarice se sentó cerca de la cabecera, erguida como si ya fuera dueña del horizonte. El oficial de cumplimiento empezó con cortesía. Antes de la autorización final, debemos aclarar la representación del capital. Isen se recostó, por supuesto. Un folder cruzó la mesa, no por mí, sino por el abogado principal de la firma. La señora Knox transfirió los activos de la herencia primaria a un fideicomiso irrevocable antes del anuncio de la gala, dijo con tono sereno. En la revisión no encontramos autorización que permita la representación pública de ese fideicomiso como colateral apalancado. La confianza de Isen titubeó. Eso no es correcto, dijo demasiado rápido. Apareció otro documento, fechas, firmas, sellos horarios. La sala cambió. El gestor en funciones parece haber excedido la autoridad asesoría, continuó el abogado, lo cual constituye una tergiversación ante los inversionistas. La mano de Clarice se apretó sobre su bolso. Isen se volvió hacia mí. Valoria, diles. Lo miré con calma. Nunca aprobé el apalancamiento público de mi herencia. El silencio cayó como un telón. Y por primera vez desde nuestro día de bodas, se le vio asustado. La junta no gritó, no hizo falta. A los inversionistas no les gusta el drama, odian aún más el riesgo. En 20 minutos, el proyecto quedó suspendido a la espera de investigación. En 40, la autoridad de Isen como gestor en funciones fue formalmente congelada. Clarice intentó hablar, algo sobre malentendidos y alineamiento familiar, pero el oficial de cumplimiento la interrumpió. Esto no es una disputa doméstica, dijo con frialdad, es un tema de revelación. Esa palabra, revelación, cayó como un veredicto. Afuera del edificio, Isen me agarró del brazo. ¿Hiciste esto deliberadamente? Sí, dije. Su agarre aflojó. Estás destruyendo todo. No, corregí en voz baja. Intentaste construir algo usando lo que no era tuyo. Por primera vez en años, no estaba actuando, sin encanto, sin vocabulario corporativo, solo ira y miedo. ¿Sabes cuánto me costará esto?, exigió. Lo miré fija. Sí. Porque la investigación interna no sería benévola, los inversionistas exigirían responsabilidades, su firma tomaría distancia, y el capital de expansión que ya había posicionado con su reputación, se derrumbaría sin la mía. Pero la parte que lo quebró no fue el dinero. Fue lo que dije después. Me subestimaste. 3 semanas después, Isen fue formalmente removido de su cargo asesor. La investigación concluyó lo que yo ya sabía,
No había robado, había asumido. Asumió que nunca lo cuestionaría. Asumió que me quedaría callada para proteger las apariencias. Asumió que el matrimonio implicaba acceso automático. Los inversionistas se retiraron. El proyecto de desarrollo se desintegró. Su reputación, esa versión pulida e intocable de él, se resquebrajó. Pero aquí viene el giro. No lo divorcié inmediatamente. En su lugar, reestructuré todo. El fideicomiso ahora financia becas educativas en el nombre de mi abuelo. Rowan se sienta a mi lado en las reuniones, escucha, aprende, hace preguntas que Isen nunca esperó que hiciera. El control no volvió a mí en secreto, se volvió transparente. Isen se mudó a un departamento en el centro, no porque yo lo obligara, sino porque ya no podía vivir en una casa donde la ilusión se había derrumbado. Anoche, Rowan me preguntó algo en voz baja. Mamá, ¿tuviste miedo? Pensé en esa copa de champán hecha pedazos, en los aplausos, en el silencio de la sala de juntas. Sí, le dije, pero estaba preparada. Porque la venganza más poderosa no es ruidosa. Es legal. Y te deja exactamente donde debes estar.